comenzar. Bueno, hola chicos, ¿cómo van? Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo sobre el Nuevo Testamento, tratando de entender, pues básicamente qué es lo que nos habla el Señor allí, ¿no? Y cuál es la intención de la palabra. Entonces, algo importante que veíamos en nuestro encuentro anterior era que o bueno, nos referíamos a qué es el Evangelio, entendiendo que es el plan de salvación, las buenas nuevas, las noticias buenas de parte de Dios. Y hablábamos de cómo el Evangelio primero tiene una parte negativa, unas malas noticias, pero que están seguidas de unas buenas noticias, que la humanidad se encuentra muerta por una marca que deja el pecado y que entró en el mundo y eso de alguna manera dejó una huella en toda la humanidad, que y la consecuencia de esa huella, esa marca que vino por el pecado fue la muerte y la condenación eterna, pero que también ya Dios había establecido un plan de salvación para el mundo, porque para el ser humano es imposible querer salvarse y y si Dios no hubiese hecho algo, pues la humanidad hubiese quedado condenada para siempre. Y eso hubiera sido justo. Dios no es injusto, sino que Él condena una acción mala, una consecuencia, castiga el pecado y eso es una consecuencia. Entonces, el plan de salvación del Evangelio es el enfoque de Dios al entregar a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Cuál es el deseo de él? Que todo el mundo se salve. ¿Todo el mundo se va a salvar? Desafortunadamente no. ¿Porque Dios no quiere? No, sino porque la gente está apartada de Dios y es algo difícil para el ser humano acercarse, entonces, por voluntad propia a Dios. Entonces, enseguida del plan de salvación del Evangelio, encontramos otra palabra que es muy clave en el cristianismo y es la regeneración. ¿A qué se refiere la regeneración? A una nueva naturaleza. Y bueno, la regeneración tiene como sinónimos esta palabra. Tiene como sinónimos algunas otras como restaurar o para poder entender un poco más qué significa la regeneración. Nos está hablando de restaurar, de renovar, de restablecer. Entonces, si nos damos cuenta, las palabras que son sinónimo de regeneración tienen ese sufijo de re, que es como volver a hacer algo. ¿Sí? Restaurar, ustedes han escuchado esa palabra, vamos a restaurar un carro, un vehículo, es decir, el vehículo ya está hecho, ya está construido, pero de pronto por ciertas situaciones, el paso del tiempo, el uso, se ha deteriorado, se ha dañado, entonces es necesario restaurarlo. O un cuadro, entonces van a restaurar una obra de arte, un cuadro. Entonces, ese restaurar nos habla de volver a mejorar, tratar de volver a llevar a ese artículo o a ese bien a un estado inicial, a un estado en el que se vea como nuevo. De hecho, renovar es renovar. Novar viene como de nuevo, el sufijo nuevo también, o de la raíz más bien de nuevo. Entonces, volver a hacer nuevo. Restablecer. Entonces, establecer no, sino restablecer, volverlo a llevar a su estado original. Asimismo, el ser humano necesita volver a su estado original. ¿Cuál es ese estado original? Pues el estado en el que el Señor lo creó, ese estado en el que el hombre tenía comunicación directa con Dios, ese estado donde vivía en un huerto, donde obedecía a Dios, escuchaba la voz de Dios,
tenía comunicación con Dios y su vida era sin ningún tipo de temor, de algo que ocultar, no, nada. Era un ser humano que se mostraba como era, no había hipocresía, no había una naturaleza caída. Pero esa regeneración, volver a generarlo, no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas. En el cristianismo nosotros no podemos tener la capacidad por nuestros propios medios, de restaurarnos, de renovarnos o de restablecernos. O como dirían los chicos hoy, de resetearnos, ¿no? Volver a un estado original, que eso es una palabra que de pronto ustedes conocen más cuando se habla de resetear, por ejemplo, un celular, volverlo hay una opción que dice resetear a estado de fábrica o estado inicial. Entonces, si se oprime esa opción, pues el celular borra todo lo que tenía y toda la información que tenga y se regresa a su estado original, como si fuera nuevo, aunque puede que exteriormente esté un poco gastado, pero digamos que su software, su programación sí volvería a un estado inicial. ¿Por qué es necesario esto? Porque pues nuestra naturaleza está caída, es una naturaleza pecadora, porque somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Ahorita vamos a ver una palabra que nos da claridad respecto a esto. Y la única forma de hacerlo es con la ayuda de Dios. ¿Cómo nos ayuda el Señor? Por medio de su Santo Espíritu. Es la única manera. Sin Él, todos los seres humanos somos incapaces de, no solamente de regenerarnos, sino somos incapaces de vivir una vida cristiana adecuada, porque tenemos una carnecita que está empujándonos diariamente o queriéndonos empujar nuevamente al pecado. Por eso hay una necesidad de nacer de nuevo. Y este concepto de nacer de nuevo es algo que no fue sencillo de entender a, a a los hombres. Y sobre todo cuando el Señor Jesús vino. No fue fácil, pero es necesario volver a nacer. Y es algo que el Señor Jesús le dijo a, a uno de los sacerdotes. No sé si de pronto, Danielita, me puedes leer ahí esta parte acá. Ya la pongo acá un poco más grande para que, perdóname. Ya buscamos la palabra, listo. Y una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús les dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta acá, hay una conversación entre un fariseo que era un hombre que tenía mucho estudio, que era un hombre preparado, que era un hombre que entendía que el Señor Jesús era enviado de Dios. De hecho, y se lo dice, y le dice, Maestro, sabemos o entendemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Es decir, que ellos habían evidenciado no solamente un hombre, sino a un hombre que decía ser el Hijo de Dios, sino una serie de señales milagrosas que respaldaban esas palabras. Y eso lo hacía Dios para darle validez a las palabras del Señor Jesús. Entonces, entendiendo esto, este hombre lo busca, aunque sin embargo Nicodemo dice la palabra que lo fue a visitar en la noche, ¿no? En la oscuridad, no quería que nadie lo viera porque
De alguna manera no era sencillo para él que otros fariseos vieran que él se había creído en Jesús. Y el Señor le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver el reino de Dios? Esa expresión significa salvación. Ver el reino de Dios no es simplemente ver algo en este contexto, sino poder disfrutar de la bendición de la que es el reino de Dios. Y eso es simplemente salvación. Pero dice, no, si no nace de nuevo, no podrá acceder a ese reino de Dios. Entonces Nicodemos como que se sorprende y le dice, pero ¿y cómo alguien puede volver a nacer si ya es viejo? Él ya lo vio desde la parte biológica, ¿no? Como si yo ya nací, ya soy viejo, tal vez mi mamá ya murió o ya estaba muy mayor, muy viejecita. Y él le hace otra pregunta, ¿acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, ¿por qué del agua y del espíritu? El agua significa el bautismo y ese era como una señal física de esa decisión por el Señor Jesús. Por eso Juan el Bautista, de ahí viene, por eso le decían el Bautista, porque era de bautismo. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba a la gente. ¿Qué significa bautismo? Inmersión, sumergir. Sumergir en agua a algo o a alguien. Ese era un acto simbólico y es todavía un acto simbólico cuando uno se bautiza. Yo me sumerjo y salgo. Cuando yo me sumerjo, pues soy cubierto, lleno de agua y cuando salgo, pues esa agua como que escurre, me limpia físicamente. Pero ese es un acto físico y simbólico que se hacía en ese tiempo y se sigue haciendo en el cristianismo para decir públicamente que yo creo en el Señor, que lo he aceptado, que lo he recibido en mi vida. Es como la pareja que dice que se aman los unos, el uno y el otro. ¿Cuál es el acto simbólico que hacen para unir sus vidas? Pues el matrimonio. Entonces buscan un sacerdote, un cura, un pastor, un ministro y ellos hacen una ceremonia y se casan y se unen en matrimonio. Entonces, ese es lo que representaba el bautismo. Por eso aquí el Señor le dice, no nace del agua, es necesario que nosotros socialmente, entre la sociedad, expresemos que realmente hemos nacido de nuevo porque hemos decidido seguir al Señor Jesús. Y en ese tiempo, ¿cómo hacían los bautismos? Entonces iba la persona, en este caso iba al río Jordán, Juan el Bautista lo recibía, ellos confesaban públicamente sus pecados, es decir, hablaban y la gente los escuchaba, yo me arrepiento porque fui una persona que robé, que hice estos pecados y me arrepiento y no quiero volver a hacerlos y yo creo en el Señor Jesucristo y por eso me bautizo. Y Juan el Bautista le decía, listo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la persona salía y recibía el Espíritu de Dios. Obviamente no era algo que se pudiese ver, era espiritual. Por eso el Señor enseguida le dice, el que no nace del agua y del Espíritu. Y ojo, porque ahí es importante entender esto para la vida cristiana. Dice, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es, ahí le aclara un poco más lo que es nacer de nuevo. Primero le dice, si no nace de nuevo, después le dice que ese nacer de nuevo, ¿qué implica? Nacer del agua y del Espíritu, es decir, bautizarse, hacerlo público y espiritualmente. Pero dice, todos nacen de padres humanos. Ahí le explica ya a la pregunta que él hizo, que si alguien puede volver a entrar al vientre de su mamá. Dice, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios
solo nacen del Espíritu, es decir, que es algo que no se puede ver. Es un misterio, es algo que no entendemos, pero que sí sucede en ese reino espiritual que existe, pero físicamente no lo podemos ver. Y dice, los que nacen del Espíritu, no te sorprendas y dice, o no te, que no te sientas como sorprendido o asombrado si te digo que hay que nacer de nuevo. Es decir, que le dice, no te sientas como que eso es imposible, no. Para Dios nada es imposible. La persona ya nació físicamente, pero es necesario que vuelva a nacer en espíritu. Eso es lo que sucede cuando nosotros aceptamos, creemos en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos, Él nos permite entender su plan de salvación y ahí empieza el nuevo nacimiento. Volvemos a ser nuestro espíritu, porque nuestra carne no, nosotros seguimos creciendo y seguimos desarrollándonos si son jóvenes como ustedes, o cuando uno llega a cierta edad ya uno empieza a envejecer. Entonces la carne, nuestro físico sigue su ciclo normal, pero el espíritu, que era el que estaba afectado por el pecado, sí vuelve a nacer, la persona vuelve a ser nuevo, vuelve a resetearse, vuelve a restaurarse, vuelve a regenerarse. ¿Por qué? Porque es como si hubiese una conexión al creer en el Señor Jesucristo. Dios hace una conexión, nos hace tener una conexión con su Santo Espíritu y volvemos a Él. Y ahí es cuando empezamos a entender que el pecado realmente desagrada a Dios, queremos agradar a Dios y nace en nuestro corazón, en nuestra parte interna, un deseo de ser mejores, de querer cambiar, de querer obedecer, de querer ser lo que Dios quiere. Y eso se llama obediencia y eso se llama santidad. Por eso se habla de una nueva naturaleza. Cuando cambia la naturaleza, cambian los deseos. Eso es sencillo de entender con este ejemplo. Como yo le explicaba la vez pasada, creo que a Santiago, y les decía a ustedes, cómo eh, o de qué se alimenta un tigre, de carne, ¿cierto? Esa es su naturaleza. Él desea alimentarse de carne porque él es carnívoro. ¿De qué se alimenta un buitre? Un buitre se alimenta de carroña. Nosotros, ¿y qué es la carroña? Carne muerta, carne en descomposición. Entonces imagínense, yo sé que no es fácil ver a un buitre, pero o los buitres, o como les decimos aquí en Colombia, los chulos, esas aves detectan con su olfato, detectan el olor de un animal muerto y empiezan a volar en círculos alrededor del animal y después descienden y empiezan a comérselo. Y normalmente donde están esos animales hay un olor fétido, hay un olor feo, hay un olor nauseabundo. ¿Por qué? Porque es carne que ya se está descomponiendo. Y uno dice, uno los ve comiendo y le puede dar una impresión, asco, pero esa es la naturaleza de ellos. ¿Será que si uno se acerca, imagínense, con una galletica o, o ese alpiste que comen las aves, los canarios y eso? Si se lo damos al buitre, ¿será que se lo come? O si le damos otro tipo de alimento que sea, no sé, arroz o otro tipo de comida. No, a él le encanta, a él le encanta la carne muerta. Dentro de la naturaleza humana, él hace él tiene ese impulso, ese deseo. Su naturaleza lo lleva a tener ese deseo. Pues la naturaleza del tigre lo lleva a tener el deseo de comer carne, por eso busca animales para cazar y se los comen. El tigre no va a comer pasto, el buitre no va a comer pasto, no va a comer hierba, no va a comer hojas, no va a comer frutas. El buitre, por su naturaleza carnívora, va a querer comer carne, pero no cualquier carne, carne muerta. El águila, aunque tiene una naturaleza comer carne, el águila no come carne muerta. El águila siempre busca carne fresca.
Y así pudiésemos hablar de muchos animalitos para hablar del reino animal. Eso, a eso se refiere una naturaleza. Una naturaleza es esa forma, es algo, pues naturaleza viene de natural, es algo que se hace o alguien hace porque es así, está formado así, está como eh, mentalizado, por decirlo de alguna manera, así, está programado, para que entendamos en términos más contemporáneos, más de este tiempo, con tanta tecnología. Un computador se debe programar para que reaccione de cierta manera. Pues Dios programó a los animales para que tuvieran ese comportamiento. Al ser humano inicialmente lo programó para que viviera en santidad, para que viviera en obediencia, para que viviera en bendición, para que viviera en comunicación con Él. Pero esa naturaleza se destruyó, se dañó por el pecado. Cuando se dañó la naturaleza del ser humano, por eso cambió la forma de pensar y de ser y de hacer. Por eso el ser humano, en su naturaleza, sin Dios, ¿qué quiere hacer? Pecar, hacer lo malo, desobedecer, quiere ser desobediente, quiere ser rebelde, quiere la anarquía, es decir, le gusta la anarquía, no tener leyes, quiere hacerle mal a otros seres humanos, roba, miente, engaña, le hace daño a otras personas, es vulgar, todo lo que ustedes se imaginen. ¿Por qué? Esa es la marca, esas son las consecuencias del pecado, cambió nuestra naturaleza. Por eso Dios tuvo que expulsar a Dios, al hombre del Edén. Y como cambió la naturaleza, cambió la forma de pensar. Eso es lo que Dios regenera cuando hay una nueva naturaleza. Vuelve a nacer el espíritu, como si fuera un espíritu nuevo. ¿Por medio de quién lo hace? Porque nosotros no podemos hacerlo. Por medio del Espíritu Santo. Él nos da la fuerza y nos hace entender que somos nuevas criaturas. Vuelven esos deseos, esa naturaleza, perdón, original, como éramos. Por eso ya nuestro deseo no es pecar y pecar y pecar y pecar, aunque seguimos viviendo como en Avatar, ¿no? Tenemos un cuerpo que todavía, una mente que quiere obedecer a Dios porque ha sido renovada, el espíritu, pero un cuerpo, un traje de carne que está todavía corrupto y con el que tendremos que vivir hasta la muerte. Ahí se empieza a forjar una batalla entre el espíritu y entre la carne, entre esa naturaleza caída que está en la carne, pero en el espíritu en el que Dios ha hecho ese cambio, esa nueva naturaleza. Como cambió la naturaleza, cambia los deseos. Entonces ahora el deseo, cuando uno ha nacido de nuevo, no es querer pecar, aunque podemos equivocarnos y pecar, pero que ahí lo que dice Juan, primera de Juan, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor nos perdona, porque entiende que nosotros tenemos una naturaleza carnal todavía que nos quiere llevar al pecado. Pero el espíritu sigue creciendo, es como un bebé, empieza a crecer y empieza a fortalecerse, y cada vez se fortalece más de tal manera que ya la carne no es la que manda. Antiguamente sí, sin Dios estaríamos siendo esclavos. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la nueva naturaleza. Y es algo que sucede porque Dios lo quiere así. Y algo que, para aclarar finalmente en Efesios 2 dice, antes ustedes estaban muertos para Dios. Imagínense un muerto. ¿Qué hace un muerto? O sea, que un muerto tiene voluntad, puede hacer algo. Si lo llama a uno, escucha. Si uno lo toca o le pega, siente. No, muerto, muerto está. Pero así nos dice el Señor que estábamos. Ustedes estaban muertos para Dios. Pues hacían, dice aquí, el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires. Habla de Satanás, sus demonios, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. ¿Dónde domina el espíritu de los aires, el mal espíritu, el espíritu de Satanás? Pues
al espíritu de los hombres. Pero cuando Dios libera nuestro espíritu, ahí es que Dios nos hace sus hijos. Por eso ya pertenecemos no a Satanás y no queremos hacer lo que Satanás quiere, sino lo que Dios quiere. Ahí hay una nueva naturaleza. Dice que gobierna sobre los espíritus malos y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así. Él está hablando de pasado, el apóstol acá. Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Sí bien? Con justa razón, es decir, que Dios no es injusto, merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo, misericordioso, y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida bueno, estábamos muertos, nos resucitó, dice, nos dio vida al resucitar a Cristo. Es algo simbólico también la resurrección del Señor Jesús. Dice, nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. ¿Por qué lo pudimos aceptar? Porque Él nos resucitó. Entonces, ¿la salvación de quién viene? De parte del Señor. Él es el único que nos puede dar vida y nos da vida para que nos hace entender, para que creamos. Por eso aquí dice, la salvación, dice, bueno, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Mira lo que dice acá. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, nadie se la gana, no podemos hacer nada, ni pagar, ni hacer obras, ni decir cosas, nada que a Dios podamos convencerlo. Dice, no, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, ¿para quién es todo el agradecimiento, toda la gloria? Pues para Dios. ¿Por qué? Porque Él lo quiso. Él cambia nuestra naturaleza. Él nos llama. ¿Cómo nos llama? Nos llama para darnos vida. Entonces, ese llamado, ¿cómo es ese llamado? Pues Él nos hace entender que estamos apartados de Dios, que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que somos desobedientes. Nos confronta, nos hace entender que Dios nos está llamando. Nosotros ahí sí podemos ser libres en ese momento porque ya Él nos vuelve la vida espiritual y podemos recibirlo. Y ahí nos dice el Señor, nadie puede sentirse orgulloso, ustedes no hicieron nada para merecerlo, simplemente yo se los quiero regalar. Esa es la gracia. Ese es el término gracia, un regalo inmerecido. Imagínense que usted le llegue a alguien ahorita con un regalo y usted dice, bueno, pero ¿por qué me lo da? No cumplo años, no me he graduado, no he hecho nada. Y de pronto esa persona le dice, no, que se lo quiero regalar, pero no hice nada bueno, yo no hice nada por usted, no me importa, yo se lo quiero regalar. No lo merece, pero se lo quiero dar. Eso fue lo que hizo Dios con la humanidad. Y Él es el que llama a las personas. ¿Y cómo sabemos que nos llama y quién es que nos hemos salvado? Porque Él nos hace entender, nos da una nueva naturaleza y nos hace nacer de nuevo. Eso es lo clave en el cristianismo, esos dos conceptos. Ahí, la evangelización, las buenas nuevas de salvación y el cambio que viene por causa de ese evangelio. Entonces, chicos, creo que, bueno, espero que les haya quedado claro este concepto. No quiero profundizar más, no sé si tienen alguna pregunta. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta y la quiere hacer después, cuando vean el video después, no la hacen, no hay problema. Pero esos son los dos términos de los que quería hablarles hoy. ¿Listo? Entonces, vamos por un momento creo que no hay preguntas, entonces vamos a orar. Señor y Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de tus hijos, Señor mío, la vida de Daniela, de Hanna, de Pipe, de Luisa, de Santiago, Señor mío, de Manuel. Yo te pido, Señor mío, que tu mano poderosa
les ayude a entender, Señor mío, que tú eres Dios. Ayúdalos a cambiar, Señor mío, ayúdalos a entender, a seguir entendiendo tu plan de salvación. Ayúdales a cambiar su naturaleza, que puedan nacer de nuevo, Señor mío. Que con su naturaleza cambiada cambien sus deseos. Y cada día ellos quieran seguirte buscando, agradarte, obedecerte y vivir en santidad. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor mío. Te alabo, te doy gracias por sus vidas. Ayúdales en esta semana. Todo, Señor mío, que también los que nos escuchan, Señor, que tu mano poderosa por medio de tu Santo Espíritu, les dé sabiduría, salvación y les haga entender tu propósito para con ellos. Te alabamos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén. Amén.